Bueno, y a continuación vamos a empezar. Yo creo que no admite casi presentación porque le conocéis todos. Tengo aquí su currículum, pero yo creo que lo podemos resumir en cariñosamente como todos le conocemos, como el abuelo de, el abuelo de AEBMI de los enfermos mitocondriales. Bueno, es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza y yo creo que cuanto antes decía que gracias por elegir este camino, pues a Julio especialmente por dedicar su vida, su tiempo, su esfuerzo, su cariño y todo lo que hay en él, pues que lo ha dado para su familia, que somos nosotros y que además se lo agradecemos. Y bueno, no me quiero emocionar, pero que le presento, va a dar una conferencia, una charla sobre patogenicidad de nuevas mutaciones en el DNA mitocondrial y el DNA nuclear, casos en estudio. Y bueno, me gustaría que pasaras y que le diéramos un aplauso muy fuerte por todo lo que hace. Nos bajamos, ¿no? Para empezar, alguien que... Bueno, pues muchas gracias por invitarme por quinta vez a este encuentro. Soy tan viejo como las reuniones en Burgos y muchas antes de AEBMI en Madrid. Muchas gracias a AEBMI, a la Fundación, a todos vosotros. Como sabéis, estoy encantado siempre de volver a veros. Yo voy a hablar de algo que he hablado ya muchas veces y que muchos me habréis oído. Entonces voy a hacer una cosa un poco general de introducción, orientándolo un poco hacia un caso que voy a poner nada más, de una niña que todos conocemos, que está por aquí alguna vez. Y entonces voy a hacer eso, una introducción y luego poner el caso un poco rápido porque tampoco merece mucho la pena poner resultados demasiado precisos. Todos sabéis la definición de enfermedades genéticas mitocondriales, ¿no? Otro grupo de trastornos que están originados por una deficiencia del sistema de fosforilación oxidativa, que en resumidas cuentas nos lleva a una deficiencia en la producción de ATP o de energía celular. Una de las particularidades que tienen estas enfermedades es que la mitocondria depende de dos sistemas genéticos. Es la única parte de la célula, no la mitocondria, el sistema de fosforilación oxidativa en la mitocondria depende de la expresión de dos sistemas genéticos, del DNA mitocondrial y del genoma nuclear para poderse producir. Por lo tanto, la herencia de las enfermedades pues depende de dónde se tenga la mutación. Si se tiene en el DNA mitocondrial es herencia materna y si se tiene en el DNA nuclear pues herencia mendeliana de padre y madre, como seguramente todos sabéis. Esta definición hay un movimiento ahora para cambiarla, porque se están encontrando muchísimos genes que están implicados en patología que parece que no tienen mucho que ver con el sistema de fosforilación oxidativa o con la producción de energía, y entonces hay un cierto movimiento. El otro día estábamos con Di Mauro en Nueva York y se hablaba de esto, de cambiar un poco la definición de las enfermedades. Pero vamos, de momento así están. Aquí tenéis una célula. La de abajo es de plantas, o sea hay que olvidarla. La de arriba, que es una célula animal, y lo único que quiero mostraros es un poco lo que acabo de decir, que tenemos dos sistemas genéticos, uno localizado en el núcleo de la célula. No hay puntero, ¿verdad? Aparte que me parece que aquí no... Bueno, da igual. Sí, pero aquí en el núcleo está localizado el genoma, digamos... Iba a decir más principal, el de la mitocondria también es principal porque sin él no podemos vivir. Pero el que más genes codifica de todos, aproximadamente unos 25-30.000, no se sabe con exactitud, y que tiene pues como digo, la información de prácticamente todas las proteínas que produce la célula e incluso de las que están en la mitocondria, excepto 13 que están localizadas en el genoma mitocondrial. Dentro de las mitocondrias, que
Como ya sabéis, es un orgánulo que está dentro de las células y que una de sus funciones, quizá la principal, es la de producir la energía que necesitan las células, los organismos, los órganos, etcétera, para poder vivir. Entonces, esto es el genoma humano, una diapositiva en la que muestra en la parte izquierda los cromosomas del DNA nuclear y en la que nos dice pues eso, que hay como 20 o 30.000 genes, de los cuales exactamente en mitocarta, que son las proteínas nucleares que van a la mitocondria, son 1.158 genes que producen proteínas que van a la mitocondria. Y a la derecha tenemos el genoma mitocondrial, mucho más pequeñito. El de la izquierda tiene 3.000 millones de pares de bases, nada menos. Y el de la derecha tiene 16,5 kilobases, o sea, 16.000 y pico pares de bases nada más. Y codifica nada más 13 proteínas que forman parte de este sistema de fosforilación oxidativa que mencionaba antes. En esta diapositiva la pongo un poco adrede porque el caso que voy a poner va un poco de esto. Tenemos la mitocondria con su sistema genético que produce sus proteínas que van al sistema de fosforilación oxidativa, pero también hay otras proteínas del sistema de fosforilación oxidativa que están codificadas en el núcleo, que se tienen que sintetizar en el citoplasma y que tienen que entrar en la mitocondria para ensamblarse con las que estaban producidas allí dentro y formar el sistema de fosforilación oxidativa. Precisamente el caso que voy a hablar va de esto. Entonces, recordad eso fundamentalmente, que hay una serie de proteínas producidas o codificadas en el núcleo y que tienen que ir a la mitocondria. Y por lo tanto, tienen que entrar y seguir un camino bastante duro. Entonces, yo no, que siempre hablo en general del DNA mitocondrial, hoy voy a hablar de un caso y de proteínas codificadas en el DNA nuclear, porque ya hace unos años empezamos también a hacer estudios funcionales porque se ha visto que muchas mutaciones, hay publicaciones sobre esto, muchas mutaciones de genes nucleares que se han dado como patológicas porque no se habían encontrado, no estaban descritas en población, luego resulta que se han encontrado en poblaciones generales y que no son patológicas. Entonces, una cosa que hay que hacer siempre es demostrar que las mutaciones que encontramos son patológicas. Y estos son los trabajos que realmente hacemos. Los objetivos que se plantean, pues ahí los tenéis puestos, es determinar las alteraciones metabólicas que produce la presencia de mutaciones nucleares utilizando fibroblastos del paciente. Es decir, necesitamos células del paciente y vamos a ver qué es lo que está fallando, en los que están mutados, qué es lo que está fallando, para ver si luego se puede curar. Por otro lado, para poder curarlo en las células, hace falta la síntesis de un gen normal, wild type que pone aquí, que se comprueba mediante secuenciación de que no tiene ningún tipo de mutación, y este gen se clona una serie de vectores, normalmente virus que luego se les añade a las células, a los fibroblastos, y se introducen dentro de los fibroblastos produciendo la proteína normal que está codificada en este gen que hemos clonado y metido artificialmente en las células. Entonces la idea es ver si recuperamos el fenotipo normal, es decir, si antes los fibroblastos tenían un defecto metabólico, el que sea, si ahora le ponemos el gen normal, si realmente aquel era patológico, al ponerle el gen normal se tiene que recuperar la actividad de todas estas proteínas que estaban funcionando mal. Y eso es lo que hemos hecho en el caso que os voy a decir. Esto que está puesto aquí es el proyecto que estamos realizando con genes nucleares, en el que participa fundamentalmente Pilar Bayona, que es la que lo está haciendo con un par de contratados, unos de ellos pagados por AEPMI. Y pues hago aquí una especie de resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. El primero caso que vimos es un gen del TSFM, que es un factor de la síntesis de proteínas dentro de la mitocondria. Esto ya incluso se ha hablado otros años. El segundo es un caso de otro gen nuclear, NDUFAF6, hasta a mí me suena un poco a chino, y que también se demostró que era patológico. Los dos casos están publicados y que viene muy bien. Luego tenemos un gen en POLG, que también procede del San Juan de Dios, de Barcelona, en el que se ha visto, está recién admitido a publicación, en el que se ha visto que el tratamiento que era con algún anestésico, si no recuerdo mal, ¿verdad? Algún anestésico producía alteraciones, ¿no?, que empeoraban mucho la situación del paciente.
Ahora estamos con un gen que se llama FBXL4, que es un gen que no se sabe realmente la función que tiene, pero que produce depleción del DNA mitocondrial, es decir, disminuye el número de copias, de copias del DNA mitocondrial dentro de estos orgánulos. Entonces, también hemos comprobado que son patogénicas las mutaciones que se han encontrado y la admitieron ayer la publicación en Frontiers in Genetics, o sea que estamos muy contentos. Luego tenemos un gen que por mi trayectoria a mí me gustó mucho, de un paciente de Albacete, que es una mutación en una RNA polimerasa mitocondrial. Yo como trabajaba mucho en transcripción y con la RNA polimerasa, y me encantó cuando nos vino este paciente porque nunca se ha descrito ninguna mutación patológica en este gen. Pero resulta que las mutaciones que tiene, pues después de algunos estudios que hemos hecho, creemos que no son patológicas y por lo tanto no son la causa de las enfermedades, ¿eh? En un principio se habían dado como causa de la enfermedad. Entonces hay que buscar otro tipo de mutaciones en otros genes para ver si realmente alguno puede producir la enfermedad. Y por fin, ya no me voy a extender mucho más, hay más casos, que poco vamos no voy a hablar de todos ellos, pero sí que está aquí un caso de una niña de la asociación y que todos conocéis a la familia, en el que se ha encontrado una mutación en una proteína muy especial que ahora mencionaré. Esta niña es una paciente de 11 años, no sé si ahora o en el momento de estudio, ya debe tener más, que tiene un retraso motor y cognitivo bastante grande, una debilidad muscular, reflujo gástrico y acidosis láctica. Y si no sé si se ve bien en la actividad de la cadena respiratoria, toda ella está disminuida. Al estar disminuida la actividad de la cadena respiratoria, se pensó que habría alguna mutación en el genoma mitocondrial que pudiera ser la causante de toda esta mutación. Y secuenciamos el DNA mitocondrial y en efecto encontramos una mutación que no sé si está descrita porque no me acuerdo cuál es. No está puesta. Pero está en el tRNA, sí, está puesta aquí, la 5514, en el tRNA triptófano. Encontrar una mutación en un tRNA claramente puede decir que las deficiencias en las actividades de la cadena respiratoria son debidas a una mutación en el tRNA, puesto que participa en la síntesis de proteínas, pero hicimos toda una serie de experimentos, como se pueden comprobar aquí, en híbridos, es decir, metiendo las mitocondrias de la paciente en células en cultivo que tenemos en el laboratorio, y se vio que había una pequeña deficiencia en el consumo de oxígeno, pero realmente no demasiado grande, como se puede ver en estas dos figuras que tenéis aquí. Entonces, luego se hizo una síntesis de proteínas, también en los híbridos. Aquí las figuras están equivocadas porque pone fibroblastos y realmente es híbridos. Se hizo una síntesis de proteínas y la síntesis de proteínas dentro de la mitocondria era totalmente normal, tanto en la paciente como en los controles que teníamos. Entonces, la pregunta era, ¿qué es lo que tiene esta niña? Esto, cuando se empezó con ello ya era hace bastantes años. El estudio del exoma entonces estaba un poco al principio, no se hacía demasiado en España. La familia se movió muchísimo y consiguió un grupo que se lo hacía gratis en San Diego, en California. Y después de varios años estudiándola, encontraron un par de mutaciones, lo que se llama un heterocigoto compuesto, que están descritas aquí. La primera de ellas, que es muy drástica, que cambia un aminoácido que es una tirosina en la posición 25 por un codón de terminación, es decir, que produce una proteína más corta y por lo tanto no funcional. Y luego la segunda mutación es una mutación en esta posición, en la 33, que es un cambio de una valina por una leucina. Entonces es la única mutaciones que se encontró en la paciente y la verdad es que la primera era muy clara, patológica, pero la segunda pues no se veía demasiado porque el cambio de valina por leucina no es muy drástico. Valina y leucina se distinguen en un CH3, en un grupo metilo nada más, son moléculas muy, muy parecidas. Pero como era lo único que tenía, pues fuimos a estudiarle tal. Este es el árbol de la familia, los padres, la madre tiene la mutación que produce el codón de terminación, que produce la proteína más pequeña, y el padre tiene la mutación de la valina por la leucina. Tienen 3 hijos o 3 hijas y la pequeña es la que es el objeto de estudio. Entonces, perdón, se me ha olvidado decir que este gen donde se encontró las mutaciones es un gen que se llama TIM22. TIM es un grupo de proteínas, TIM y TOM, son un grupo de proteínas que están implicadas en el transporte
de todas aquellas proteínas que están codificadas en el núcleo y que tienen que entrar en la mitocondria, entran a través de un sistema de transporte que se llama TIM-ITOM, que quiere decir transporte de la membrana externa y transporte de la membrana interna. Pues se encontró a la paciente en las mutaciones en TIM22 exactamente. Nosotros no tenemos ninguna experiencia en el trabajo con importe de proteínas, entonces nos pusimos en contacto con un grupo de Alemania que él había trabajado muchísimo en importe de proteínas, le pasamos los fibroblastos y empezaron a trabajar con ellos. Simplemente decir en esta diapositiva que hasta el momento solo se habían descrito 3 mutaciones en genes de TIM y TOM, en TIM50, en TIM8 y en la glicerol-quinasa, que producen diferentes enfermedades. O sea, muy pocas mutaciones han encontrado porque realmente es un sistema, es tan necesario este sistema de transporte para que entren las proteínas que están codificadas en el núcleo, entren en la mitocondria, que si falla, pues muy posiblemente los niños no sean viables, ¿eh? Pues pueden morir incluso antes de nacer. Entonces, pues no se suelen encontrar pacientes. Entonces, el nuestro era el cuarto que se encontraba dentro de estas proteínas, el primero en TIM22 que nunca se había descrito. Este es el complejo, no quiero meter mucho rollo con él porque es muy complicado, también para mí. Esto es el transporte de la membrana externa, o sea, las proteínas que se sintetizan por aquí pasan a través de este complejo de proteínas hacia el espacio intermembranal entre las dos membranas de la mitocondria. Aquí se forma una proteína que se pliega con unas chaperonas y después entra en 2 complejos, el TIM23, que está formado por diferentes proteínas, y el TIM22, que está aquí a la derecha, que también, como veremos ahora, está formada por diferentes proteínas, que dirige un tipo de proteínas u otras a diferentes partes de la mitocondria, a la membrana interna, al espacio intermembranal, a la matriz, etcétera. Dependiendo de dónde tenga que ir, se utilizan unas u otro sistema. Aquí está expresado exactamente lo mismo y tenemos los sustratos conocidos, el tipo de proteínas de la TIM22, son proteínas con 6 hélices alfa que están en la membrana, son transportadores de metabolitos, y luego tenemos los TIM23, 17 y 22 que son de nada más de 4 como se dice, hélices membranales. El complejo de TIM22 está puesto aquí abajo y, como veis, está formado por una serie de proteínas. No se conocen todas bien porque donde se ha estudiado muy bien y se conoce muy bien el sistema es en levadura. Pero en humanos todavía no se conocen todas las proteínas que componen el sistema completo. Entonces, con esto a la vista, al ver que tenían la mutación en TIM22, se empezaron a hacer los experimentos. Bueno, aquí no, esto van saliendo diferentes síndromes. Y lo primero que se hizo es ver si el RNA mensajero, que es el que va a llevar a la producción de proteínas de estos pacientes, estaba disminuida. Y como se puede ver en la figura, pues nos encontramos con todo lo contrario, que en vez de, o se encontraron los alemanes con que el RNA mensajero de esa proteína estaba muy aumentado. Lo que puede ser algo compensatorio, es decir, cuando tú estás viendo que no tienes la proteína suficiente para que funcione el complejo, se produce más RNA mensajero para ver si luego puede producir más proteína, que nunca la llega a producir porque tiene la parada el codón de terminación. Encontramos esta mutación. La mutación de terminación no tiene mucho que decir, es claramente patológica, y esto que tenemos aquí es simplemente para ver la conservación de la valina en diferentes organismos. Y se ve que la valina está muy conservada en todas las especies, por lo tanto, cuando está muy conservada y hay un cambio, por mínimo que sea, se puede sospechar de que puede ser patológica. La mutación está exactamente aquí, en esta parte de aquí, del interior de la membrana. Y lo que vimos en este experimento es comprobar cómo el complejo de TIM22, esto es un control de una persona sana, y este es el complejo TIM22 en la paciente que estábamos estudiando. Como podéis ver, está totalmente disminuido, muy, muy disminuido. Luego veremos, esto lo pondré después, hablaré de esto. En cambio, otras proteínas pues estaban perfectamente normales. Al mismo tiempo, se hizo un estudio de ver si las proteínas que formaban parte del complejo de TIM22, y como he dicho antes, eran varias,
también estaban disminuidas. Y en efecto, como se puede ver en la diapositiva, aquí en esta parte de aquí, todas las proteínas que forman parte del complejo, TIM22, TIM29 y AN3, lo que es lo que se conoce hasta ahora, están disminuidas, es decir, al faltar una de ellas ya no se forma el complejo, tampoco están las otras proteínas, con lo cual pues era una demostración clara de que las mutaciones eran patológicas. Este es un experimento en el que se se aislaron las mitocondrias, se les añadieron proteínas sintetizadas in vitro marcadas con radiactividad, con azufre 35, y luego se vio el destino de estas proteínas. Y entonces se vio que había una reducción del ensamblaje del transportador de ADP-ATP que forma parte del complejo este en la membrana interna mitocondrial. Y ahora lo que hicimos es, lo que he puesto al principio en la diapositiva, es sintetizar el gen nativo, es decir, el gen normal, introducirlo por medio de un virus dentro de las células, de los fibroblastos del paciente, y ver, como se ve en esta parte de la diapositiva, no sé si lo veis o si no en la otra de allá, como veis aquí está el control, cómo estaba disminuido en el paciente y cómo al añadirle la proteína normal se recupera la cantidad de proteína normal del paciente. Me falta una diapositiva que me ha desaparecido, no sé cómo en la presentación, no la tengo, en la que se ve cómo al recuperar la cantidad de complejo TIM22 se recuperan las actividades de la cadena respiratoria y se recuperan también las otras proteínas que estaban disminuidas y que formaban parte del complejo. La conclusión final, claramente, es que primero es la identificación de la primera mutación patológica en TIM22, que los niveles de proteína y de ensamblaje del complejo están muy comprometidos en las células del paciente y los niveles e importe de sustratos se ven alterados en estas células, lo cual indica que las mutaciones que se habían encontrado eran patológicas. Y con esto el estudio está terminado. Esto es lo que os quería contar. Si tenéis alguna duda, alguna cosa, pues aquí estoy para tratar de resolverla. No sé ni lo que he tardado, si he sido corto, largo. Sí, muy breve. Ha sido breve, sí. ¿De qué? Claro, sí, es así. Porque deben de entrar, yo es que no me conozco bien el sistema de transporte, por otro sistema de transporte que no es TIM22. Interesante, no sé si lo habéis, quizás sería interesante, no sé si lo habéis valorado, poder cuantificar el proteoma mitocondrial. Sé que obviamente son técnicas no lo sé, nosotros no lo hacemos. Los fibroblastos los tiene el grupo este de Peter Relling en Alemania y no sé muy bien lo que van a hacer a continuación. Sé que están trabajando en ello, pero no sé lo que van a hacer. Pero sí, debe ser transporte por otro sistema, por el TIM23 o alguno de estos así. Como veis en el programa, lo que se nos había ocurrido es que cuando terminemos todas las presentaciones, si queréis, hacemos una mesa aquí, os subís todos y hablamos un poco de, no sé, o lo que prefiráis, o si tenéis alguna duda ahora, como hemos terminado antes, lo podéis preguntar ahora. Y si no, continuamos y eso, ya hacemos como una mesa un poco así de... Yo fundamentalmente lo que quiero mostrar en esto no es lo que se está haciendo, ¿no? Que el dinero de la EFMI funciona, que podemos nombrar un contratado que hace los trabajos estos y que son fundamentales para demostrar que las mutaciones que se están encontrando son patológicas o no. En el caso de las mutaciones en el DNA mitocondrial utilizamos un sistema totalmente diferente, que es el que mencionaba al principio, de meter los mitocondrias del paciente dentro de células de laboratorio y ver los defectos que produce. Pero eso no tocaba hoy. Pues muchísimas gracias, Julio, por todo.